Bienvenido a la fascinante historia de KFC. En esta historia, descubrirás los altos y bajos del camino que KFC ha recorrido, las decisiones que han tomado y los desafíos que han enfrentado. Pero sobre todo, conocerás la pasión y dedicación que ha llevado a KFC a convertirse en lo que es hoy en día. Lo que actualmente se conoce como KFC, fue constituido originalmente, con el nombre de Kentucky Fried Chicken, en el año 1955 por el coronel Harland Sanders en Corbin, estado de Kentucky. Pero realmente la historia, vinculada a la de su fundador, comienza mucho antes. Sanders nació en 1890 en Henryville, Indiana, y, tras sufrir una infancia problemática, se tuvo que hacer cargo de sus dos hermanos porque su padre falleció cuando tenía 5 años y su madre trabajaba. Decidió abandonar su casa a los 12 años para ponerse a trabajar como peón de campo. A pesar de que su madre se volvió a casar, al padrastro no debía gustarle mucho la idea de tener hijastros y no se lo puso nada fácil al pequeño Harland, que se fue de casa después de soportar durante 1 año esta situación. Y así fue como el fundador de Kentucky Fried Chicken empezó a trabajar en una granja, alimentando todos los días a los animales por las mañanas. En aquella lo compaginaba con ir a la escuela y hacer trabajos ocasionales por la noche, pero era cuestión de tiempo que abandonase los estudios de 7º grado porque el álgebra se las estaba haciendo pasar canutas. Con 15 años decidió dejar la granja para ponerse a trabajar en una serie de trabajos de todo tipo, lo que le llevó a cosechar sus primeros éxitos y fracasos. Probó suerte como pintor, labrador, conductor de tranvía, operador de transbordador, vendedor de seguros, operador de estación de servicio o juez de paz antes de lanzarse con su propio negocio. En 1929, el coronel ya había abierto su propia estación de servicio en Corbin, Kentucky, en cuya trastienda cocinaba para su familia y para el cliente ocasional que se dejaba caer por allí. Y el recetario consistía básicamente en todos los platos que su madre le había enseñado a hacer. Desde jamón de campo hasta verduras frescas o galletas caseras, además de, como no, pollo frito. Las cosas no le fueron mal y en poco tiempo pudo abrir un restaurante y un motel llamado The Harland Sanders Court and Café, donde seguía deleitando al personal a base de pollo frito y esas otras recetas que aprendió siendo niño y que cocinaba a menudo para sus hermanos. No tardó en correrse la voz sobre su buena mano en la cocina y consiguió llamar la atención de gente que venía desde lejos. En resumidas cuentas, su pollo tuvo tanto éxito que finalmente optó por quitar los tanques de gasolina para convertir la gasolinera en un restaurante en toda regla. Llegamos al año 1936, en el que Sanders fue honrado con el título de coronel de Kentucky por el gobernador del estado. En esta misma época, este emprendedor nato también consiguió perfeccionar un método para acelerar el proceso de cocción de su pollo. Gracias a la olla a presión, logró bajar el tiempo de cocción del pollo frito de 30 minutos solo 8 o 9 minutos. Esto le ayudó a vender más pollo frito, que era lo que nunca faltaba en las comandas. Y lo mejor de todo es que conservaba, en su opinión, la calidad de la comida. Las cosas no podían irle mejor a Sanders, que a finales de la década de los 30 ya había perfeccionado su receta original, con 11 hierbas, que durante 8 décadas ha sido top secret. Llegó la Segunda Guerra Mundial y, con ella, el racionamiento del gas, lo que le obligó a cerrar temporalmente las puertas del negocio cuando el turismo empezó a escasear. Para más INRI, tras un breve repunte que hubo durante la posguerra, se anunció la construcción de la Interestatal 75, ya en la década de los 60, que provocaría que los vehículos dejasen de pasar por Corbin, lo que amenazó por completo la viabilidad futura de su motel-restaurante. Fue en ese momento cuando el coronel decidió viajar por Estados Unidos para franquiciar su receta a otros propietarios de restaurantes. Y así fue como nació el KFC, tal cual lo conocemos hoy. A este respecto, cabe destacar que su primer franquiciado, Peter Harman, era dueño de un restaurante de hamburguesas en Salt Lake City, Utah. Aunque más que un simple franquiciado,
parecía un comercial de KFC, al menos durante los 4 primeros años. Y es que durante este tiempo se dedicó a convencer a los dueños de otros restaurantes de que debían incorporar el Kentucky Fried Chicken a sus menús. Lo sorprendente del asunto es que, para entonces, Sanders ya se había jubilado y vivía de sus ingresos y ahorros. Y a partir de aquí pues te puedes imaginar el resto de la historia. Aquello empezó a crecer como la espuma, tanto que en 1963 la receta de Sanders estaba franquiciada en más de 600 puntos de venta entre Estados Unidos y Canadá. De hecho, el negocio ya empezaba a ser complicado de gestionar para un equipo tan pequeño, eran solo 18 empleados. Por eso no sorprende que un año después decidiera vender gran parte de la compañía a un grupo de inversores y se trasladase a Canadá, donde viviría hasta su muerte, en 1980. Desde entonces, KFC ha conquistado el mundo como el operador, desarrollador y franquiciador de pollos de comida rápida más grande del mundo. Y así llegamos al final de esta fascinante historia de KFC. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el pasado y presente de una de las restaurantes más icónicos del mundo de los pollos fritos.